Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 9 de ¿qué hubiera pasado si Naruto era un shinobi serio y era un prodigio como Minato? Antes de empezar, le mando un saludo a Jonathan Flores y Momolite. Si quieren un saludo, pídanlo. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 9. Naruto sonrió libremente por primera vez en su vida mientras corría hacia el mar. A pesar de traumatizar de por vida a su antiguo mentor con un genjutsu y un clon, Naruto nunca se había sentido más feliz. Era libre, capaz de elegir su propia vida y no ser perseguido por el mero hecho de existir. En definitiva, fue un gran día para Naruto. Independientemente de lo que le deparara el futuro, lo afrontaría con entusiasmo. Por supuesto, el zorro que llevaba dentro siempre tenía que arruinar el momento haciendo preguntas molestas. ¿Por qué no mataste a ese ningen?, le gritó el Kyuubi, sin poder entender del todo la forma en que su receptor hacía las cosas. Habría sido mucho más sencillo simplemente deshacerse de él, y ni siquiera te molestes en decir que fue tu afecto hacia él lo que te detuvo. Tanto tú como yo sabemos que si eso significara tu libertad habrías matado incluso a Jiraiya en un instante, especialmente viendo que esa aldea mató a tu pequeña Kitsune-chan. El Kyuubi no quiso decir nada con eso, simplemente afirmó un hecho, pero trajo la mente de Naruto de regreso a su pequeña Kitsune-chan. Como su nombre lo indicaba, había sido un zorro, en realidad solo un pequeño cachorro. La encontró poco después de su larga conversación con el Shodaime, tendida sobre la sangre de sus padres asesinados. Se había sentido atraído por ella por los gritos de un grupo de matones callejeros, y ayudó a la pequeña cachorra limpiándola y curando sus pocas heridas. La pequeña criatura simplemente se apegó a él después de eso, y no pasó mucho tiempo antes de que la linda bola de pelusa y amor se abriera camino incluso en el corazón helado de Naruto. Había algunos animales que podían hacer que los amaras, como los perros o, en este caso, los zorros. Naruto había pasado la mayor parte del mes cuidándola, y el zorro le devolvió su cuidado con una efusión de amor sincero, como solo un animal podía hacerlo, algo que Naruto nunca había experimentado antes. Kitsune-chan había ido a todas partes con Naruto, no solo porque a él tampoco le gustaba estar separado de ella. Naruto sabía muy bien lo que le pasaba a cualquier zorro que se encontraba en Konoha. Tortura y muerte. Como era de esperar, eso le pasó a su pequeño cachorro, de hecho, solo 3 días antes de esta misión. Su pequeño zorro había estado persiguiendo una mariposa, y la mera ternura de esta hizo reír a Naruto. Eso lo sorprendió más que cualquier otra cosa, y esa sorpresa le permitió a su pequeña mascota dar un giro. Naruto había dado la vuelta a la esquina para ver el cuerpo roto de su pequeño Kitsune-chan bajo la bota de un Minazuka risueño, ni siquiera 10 segundos después. Naruto no recordaba mucho de lo que sucedió después, pero cuando su confusión se disipó, el pedazo más grande del Jonin que quedaba era un dedo meñique. Esa había sido la gota que colmó el vaso para Naruto. Aunque ya había planeado huir de Konoha, había estado dispuesto a esperar y planificar. Cuando una de las pocas cosas que te importan es destruida maliciosamente por un miembro risueño de la misma aldea que tú, bueno, Naruto se puso más que un poco impaciente. Se sacudió de encima sus recuerdos y le respondió al Kyuubi. Al principio iba a matarlo, pero cuando me di cuenta de que otros shinobi irían tras Kakashi, cambié de plan. No quería dejarle una cicatriz, pero no tenía otra opción. Sin embargo, si vieras a un Jonin conocido y confiable, con un seguro contra genjutsu, que afirmara que un shinobi estaba muerto, ¿a quién le creerías? ¿A ese Jonin que te dice que mató al chico y tiene la memoria para que los Yamanakas lo confirmen, o a los murmullos de descontento de 1 o 2 miembros? El Kyuubi asintió para sí mismo, ahora comprendiendo. Le creería al Jonin antes que a 1 o 2 miembros, sin importar cuán respetados fueran esos 2. Naruto iba a buen ritmo, pero faltaban 3 días para llegar a la zona a la que quería llegar corriendo. Naruto quería alejarse lo más posible de Konoha, lo antes posible, y por eso convocó a un halcón, dirigiéndose directamente a Kirigakure. Allí podría perderse en la niebla, cambiando todo sobre sí mismo para desaparecer. Sus ojos dorados brillaban, ahora un efecto casi permanente, para evitar ver el azul cerúleo tan reconocible. Aquellos que sabían de sus ojos dorados eran pocos, y ya no lo buscarían. El gran halcón que había invocado voló alto en el cielo, lo suficientemente alto como para que incluso el ojo más agudo de un shinobi pensara que no era más que un halcón normal, mientras intentaba decidir su disfraz. El Kyuubi habló de nuevo, su vasta experiencia le resultó útil. Tengo una idea, Naruto, y tiene que ver con la historia que querías escuchar.
Eso llamó la atención de Naruto. La única historia que Kyuubi tenía y que quería escuchar era la que había mencionado antes con Kimimaru. Incluso con el halcón volando todavía tenemos varias horas libres, así que adelante y cuéntamelo. El zorro gigante bostezó y Naruto se imaginó que se estiraba antes de ponerse cómodo. Todo esto lo dice el Kyuubi. No lo pongo en negrita porque he descubierto que usar grandes cantidades de negrita en una sola sesión hace que sea difícil leerlo. Como sabéis, esto ocurrió antes del propio Rikodu Sennin. De hecho, solo lo sé porque en mis primeros años me encantaba la historia, y una vez que el hombre murió devoré cada pedacito de palabra escrita del período anterior a que trajera la paz con una pasión extrema, en sentido figurado, por supuesto. Antes de que el sabio de los 6 caminos trajera una paz superficial a esta tierra, había una guerra continua entre tribus samuráis. Había un nombre diferente para la tierra en sí también, un nombre que se ha perdido para todos menos para mí. Esta tierra una vez se llamó Japón. Debido a la severa guerra, no sobrevivieron muchos registros, pero 2 que sí hablaron sobre 2 hombres en particular, 2 dioses entre los hombres que, en mi opinión, serían rivales para el mismísimo Sennin. Naruto jadeó, incapaz de evitarlo. El sabio de los 6 caminos era el único shinobi de rango SSS en la historia, habiendo dominado todos los elementos, además de su propio linaje, el Rinnegan. Yukimura Sanada, la marea carmesí, y Anzo Atori, la sombra del demonio. Las nubes servían sobre Naruto, nubes de tormenta negras rodando ante el mero hecho de oír su nombre, prácticamente rugiendo con poder. Estos 2 eran leyendas, y aunque no conozco su historia completa, sí sé que eran dioses entre los hombres. Ahora bien, según lo que he aprendido, si bien el sabio fue el primero en dominar el uso del chakra, fue descubierto por primera vez en esta época. Mucha gente podía utilizar fragmentos de él, lo que los elevaba muy por encima de sus compañeros con habilidades únicas. Por supuesto, creían que eran aquellos bendecidos por los dioses, pero conozco varios nombres y sus habilidades. Shingen Takeda, el gran estratega, conocido en todo el mundo por su gran mente y su precisión perfecta para las condiciones del campo de batalla. Creo que se trataba de una leve detección de chakra, pero este hombre era famoso por su mente más que por cualquier otra cosa, y era el señor original de Yukimura. Nobunaga Oda, el primer hombre al que se le llamó demonio. La oscuridad misma respondió a su llamado y parecía como si los cielos mismos lo favorecieran. Casi conquistó la tierra con una espada, brillando con un aura púrpura. El primer linaje, y creo que el hombre era capaz de canalizar chakra en sus armas. Kejima Eda, el dios de la guerra. Blandiendo una gran pica de batalla, este hombre arrasó con todo lo que se le cruzaba por delante con oleadas masivas de energía pura y su habilidad. Kunoichi, la única mujer que pude encontrar, y la otra ninja. Esta mujer era la rival de Anzo, y era tan hábil y poderosa que el sabio, después de enterarse de ella, decidió que todas las ninjas femeninas llevarían su nombre. No estoy seguro de sus poderes, pero sí sé que luchó contra Anzo en varios empates, lo que pronto descubrirás que la hacía increíblemente fuerte. Ahora, Yukimura. Con una armadura que originalmente era marrón para mostrar su orgullo por la tierra de su señor, toda su armadura, junto con una banda blanca para la cabeza que nunca le faltaba, se tiñeron de un rojo permanente en su primera batalla real. El hombre derramó tanta sangre durante su vida que en la tierra en la que luchó, nada crece. Desde entonces se le ha llamado la tierra de los demonios, y lo sabes porque es famosa por no crecer nada, con un suelo rojizo extraño. Cuando Yukimura entró en un campo de batalla, ya no era una batalla, se convirtió en una masacre. Sus habilidades eran muchas y variadas, y sin embargo, solo unas pocas de ellas dependían del chakra. Podía lanzar espadas de su característico color carmesí, incluso invocar una ola pura de este, y eso, junto con su gran fuerza en la batalla, le valió su título, porque cuando Yukimura estaba contigo, era como si la poderosa marea del océano estuviera a tu favor. Anzo Atori, el líder de un legendario clan de ninjas. Sé mucho más sobre él, ya que la mayoría de los pergaminos fueron escritos por él en un intento de transmitir su conocimiento a un sucesor digno. Era un maestro en el manejo del Kusarigama, que manejaba con inmensa habilidad y estrategia. Podía mover sombras con su voluntad y nunca se le veía a menos que él quisiera ser visto. Era tan rápido que la mayoría de la gente solo podía ver una mancha negra, seguida de un chorro rojo de sangre. Creó el Shunshin, ya que se dice que a menudo se le veía con hojas arremolinándose a su alrededor, especialmente justo después de matar. Como si esto no fuera suficiente, podía saltar a alturas inmensas y siempre parecía estar en todas partes a la vez. Anzo era una persona oscura y seria, por eso creo que podrías imitarlo.
creía que era un trabajo de las sombras proteger a su amo, y creía que un ninja, o sombra como él se llamaba, solo podía luchar al máximo a instancias de sus amos, y fue a través de esto que tu pequeño ideal de la aldea Shinobi llegó a existir. Sea ciencia cierta que un pergamino que contenía sus opiniones estaba en la gran biblioteca Senju antes de que fuera destruida, y considerando que Hashirama leyó todo lo que había allí, sin duda sabe sobre eso. De todos modos, Anzo y Yukimura eran tan temidos porque estaban al borde de las limitaciones humanas. Claro, tenían chakra y podían usar un poco de él, pero lo que podían usar no es nada comparado con lo que puede hacer un genin. Todos los genin conocen el principio detrás de expulsar ondas de chakra o ayudar a que las sombras te cubran. Sin embargo, Anzo y Yukimura eran dioses porque lograron a través del trabajo duro lo que los shinobi logran a través de cantidades masivas de chakra. Por supuesto, cuando hay dos soldados increíblemente hábiles y ambos sirven a un hombre diferente, el enfrentamiento es inevitable. No conozco todos los detalles de la pelea, pero lo que sí sé hace que el pequeño logro de Kimimaru parezca insignificante. Anzo y Yukimura se enfrentaron en combate, el samurái resultó gravemente herido, hasta el punto de que casi murió, y pronto habría muerto a causa de sus heridas. Sin embargo, escupió a Anzo con su lanza como si fuera un cerdo, desde la garganta hasta justo por encima de su trasero. Dejó la lanza en el hombre, tropezando lo suficiente para agarrar una nueva antes de darse la vuelta para abatir al señor de Anzo. Fue empalado en su propia lanza. En un último ataque de devoción, Anzo arrancó la lanza de su cuerpo casi muerto y la usó para empalar a su enemigo, y el cerebro de Yukimura salpicó al señor de Anzo. Para aquellos que reconocieron mis referencias, no soy dueño de Samurai Warriors. Kyuubi se quedó en silencio y Naruto absorbió todo esto, solo para volverse incrédulo. Tenía la impresión de que me estabas contando una historia. Eso fue solo una lección de historia. El Kyuubi pareció avergonzado por un momento, antes de decir lo siento, pero parece que me equivoqué. Nunca fue una historia, solo un poco de lo que sé. Naruto le sonrió mentalmente, antes de volverse pensativo. Un ninja solo puede volverse tan fuerte como pueda si tiene a alguien a quien servir, ¿eh? Me pregunto, se encogió de hombros para sí mismo, volviendo a planear su disfraz. Anzo reencarnado está descartado, no puedo manejar una kusarigama. Sin embargo, puedo usar su nombre y personalidad. Es lo suficientemente parecido al mío como para poder usarlo. Ahora solo necesito ropa. Naruto comenzó a cambiar, pero lo primero que hizo fue algo que debería haber hecho hace algún tiempo. Desató la hoja Itayate de su cabeza, la banda negra se le cayó de la cabeza mientras sostenía el metal, mirando el símbolo. Sacó un kunai, cortándolo por el centro, haciendo el signo de un ninja desaparecido. Luego lo derritió, el metal fundido se solidificó en el largo camino hacia el suelo. Uno de los varios Aori que siempre había usado fue sellado. Naruto agradeció al creador de sellos por ser tan genio, especialmente porque si no hubiera tenido Fuinjutsu, el abrigo habría estado flotando en todas direcciones en una batalla, y muy posiblemente en la dirección incorrecta. Gracias a sus sellos pudo evitar que eso sucediera. Sin embargo, la túnica y los pantalones negros estándar permanecieron, siendo lo suficientemente comunes en todas las aldeas como para que pudiera salirse con la suya fácilmente usando lo que le resultara más cómodo. Tinte marrón, estándar de los shinobi, que solo dejaba el cabello del portador cuando se hacía una determinada señal con la mano y se añadía chakra, y solo el portador podía disiparlo. Eso convirtió su cabello rubio bañado por el sol en un castaño mucho más común, que ahora complementaba sus ojos dorados. Una máscara de estilo ambú en blanco cubría su rostro, con sellos pintados en el interior que le otorgaban varios beneficios que las máscaras normales no tenían, como el hecho de que él era el único que podía quitarse esta máscara, algo que sería increíblemente útil más adelante. Después de que terminó, el Kyuubi lo interrumpió con otra pregunta. ¿Por qué elegiste a Kiri? Kiri está actualmente en una guerra civil, y eso me permitirá ganar anonimato. Según la información de mis espías halcones, el lado rebelde está actualmente en un punto muerto con las fuerzas del Mizukage. Según lo que han visto, están bastante seguros de que los rebeldes van a ganar, y además de eso, no me uniría al lado del Mizukage de todos modos. Puedo demostrar fácilmente mi valía en sigilo durante esta guerra y obtener una posición decente en el ambú de Kiri. Eso me permitirá acumular fondos, ya que una aldea en recuperación necesariamente aceptará misiones de mayor rango para traer dinero, y las misiones de mayor rango pagan más dinero. Junto con eso, los ambú están ocultos, sin nombre y sin rostro.
Una pequeña excusa sobre cómo no me gusta mostrar cicatrices asegurará que nunca necesite mostrar mi rostro. Si puedo ganarme la confianza del líder rebelde, podré ir sin que nadie realmente me cuestione. Aún así, tendré que restringirme a un rango S bajo. En el mejor de los casos el Kyuubi asintió dentro del sello, y Naruto se concentró en arreglar los agujeros en su máscara figurativa. Romper Kakashi se tambaleó hasta un bar y pidió una botella entera de sake en lugar de la copa que pedía la mayoría de la gente. ¿Qué amigos había visto impotentes como el Jonin destrozado bebía botella tras botella de sake, sin parar hasta que finalmente estuvo a punto de morir por intoxicación etílica? Cuando Shizune le preguntó por qué había hecho algo tan estúpido cuando se despertó una semana después, la miró con un ojo destrozado y se lo dijo, con el odio a sí mismo evidente en cada uno de sus movimientos y palabras. Pasaría un año entero antes de que algo sucediera para sacar al legendario Kopinin de su depresión. Terumi Mei miró al cielo, estrellas oscuras y dispersas llenaban su visión mientras su mente se preguntaba cómo pudo haber sucedido esto. La pelirroja había estado en una misión de patrullaje estándar, considerando lo escasa que estaba la rebelión de Shinobi, cada mano era necesaria incluso para las cosas más básicas, como patrullas como en la que ella estaba. A pesar de no poseer ninguna tierra, la rebelión todavía estaba basada en el país del agua y, como tal, necesitaba patrullar la tierra alrededor de su base constantemente para asegurarse de que las fuerzas del Mizukage no pudieran acercarse sigilosamente a ellos. Ella había ido sola, tanto por una razón legítima como por un toque de arrogancia de su parte. Después de todo, aparte del propio Yagura, ningún shinobi en el país del agua podía igualarla. Su verdadera razón era doble. La razón lógica y legítima era porque no podían prescindir de los shinobi para realizar patrullas de 2 personas y, como tal, cuando había alguien tan fuerte como ella, realizaban las patrullas solos para ahorrar tiempo. A pesar de esa regla, a sus generales, y ella usó el término libremente, no les gustaba que ella abandonara la base sola. Afortunadamente, no era porque fuera mujer, de lo contrario sus generales se habrían derretido, sino porque si ella moría, la rebelión caería rápidamente. Ella era la más fuerte y, después de todo, su única esperanza de derrotar a Yagura. De todos modos, era irritante. La base rebelde estaba abarrotada y sofocante, y Mei había deseado estar al aire libre, y por eso había salido de patrulla. Eso había resultado ser un error. Estaba al borde de la zona ocupada por los rebeldes, y fue entonces cuando atacaron. 2 ninjas de alto rango desaparecidos, contratados por Yagura para asesinarla. Teniendo en cuenta que ella misma estaba presionando a un Kage de rango medio, eso no sería un gran problema. Pero los dos habían sacado del aparentemente interminable suministro de bandidos con un total de 50 de ellos. Una vez más, normalmente no era un problema para ella, incluso con números tan superiores, e incluso con 2 ninjas de rango A podría ganar. No sin algo de esfuerzo, pero podría hacerlo sin una cantidad indebida de problemas. Entonces, ¿por qué estaba ahora contra un acantilado, sangrando por 4 heridas graves diferentes? Bueno, era bastante simple. Había un traidor en el complejo rebelde. En realidad, no había mucha más explicación, considerando que cuando intentó esquivar un ataque apenas pudo moverse, recibiendo su primera herida. Luego fue la segunda poco después, seguida por la tercera y la cuarta antes de que lograra salir de allí. Considerando que no tenía conocimiento de con qué la habían envenenado, solo podía rezar para que se le pasara el efecto antes de que se desmayara por la pérdida de sangre, o que la encontraran. Lo que ocurriera primero. Nunca pensó que se convertiría en una damisela en apuros, pero realmente esperaba que alguien se cruzara con ella, aparte de los que la perseguían. Ahí estás. Nos has dado una pequeña y agradable persecución, pero ahora es el momento de dejarlo, puta. Suspiró mentalmente. Por supuesto que la encontrarían. Cada maldita vez. ¿Tienen algún tipo de rastreador sobre mí? Suspiró, volviendo una vez más su mirada hacia el cielo. Vio algo extraño, 3 halcones volando en círculos sobre ella. Extraño. Pensé que eran los buitres los que se sentían atraídos por la muerte. Oh, bueno, mis amigos emplumados, si esperaban un festín, me temo que estos hombres los decepcionarán. Tienen la intención de capturarme viva, lo más probable es que me violen y luego lleven mi cuerpo destrozado a Yagura para que puedan cobrarles. Respiró profundamente antes de alejarse del acantilado, lista para enfrentar su muerte con dignidad. Romper Naruto miró hacia abajo, sus ojos dorados se refinaron a través del chakra hasta el punto de permitirle hacer zoom desde arriba siempre que tuviera un punto de enfoque. ¿Los ves, Naruto?
Preguntó Takami. El pequeño invocado que antes era pequeño mostró su enorme tamaño real. Takami era en realidad tan grande como los otros dos halcones, que volaban en círculos con ellos, aproximadamente de la altura de una casa de un piso. Naruto dejó eso de lado y prestó más atención al grupo que estaba debajo. 52 hombres y una mujer herida, pelirroja por alguna extraña razón. Son dos en unos pocos días. No es un color tan común, ¿verdad? Pensó para sí mismo. Respondió a su llamado, con los ojos todavía centrados en el grupo. Puedo distinguir los números y el color del cabello, así como el color de sus ropas. Mis ojos no son lo suficientemente buenos para distinguir los demás detalles. El halcón asintió, empujando ligeramente a Naruto. Ese es el líder rebelde, Meiterumi. Naruto miró incrédulo a través de su máscara al halcón. Imposible. El halcón lo miró con un ojo, mientras el otro permanecía fijo en el grupo, que volaba en círculos a su alrededor. Imposible, ¿eh? ¿Y qué te hace decir eso? Naruto canalizó más chakra hacia sus ojos, una pequeña gota de sangre cayó del izquierdo mientras forzaba la vista más allá de sus límites. El líder de una rebelión es una persona importante, lo suficientemente importante como para que solo se la deje llevar en circunstancias extremas o cuando ocurre algo que requiere su atención personal. Lo mismo ocurre con un Kage o con cualquier líder. Aunque predicar con el ejemplo está muy bien, si haces algo estúpido como irte por tu cuenta, este tipo de cosas pueden pasar fácilmente. Me gustaría pensar que el líder de los rebeldes de Kiri sería lo suficientemente inteligente como para evitar este tipo de cosas. Y eso sin incluir el pequeño hecho de que esto parece un poco demasiado conveniente. Tal vez solo necesitaba alejarse de todo por un rato. Sin duda eso explicaría por qué está tan cerca de Konoha. Naruto tarareó pensativo antes de suspirar. De todos modos, no puedo seguir mi camino y correr el riesgo de que ella no sea la líder rebelde. También tengo una excusa válida aquí, en lugar de encontrar su base donde sin duda ser interrogado duramente. Si voy con ella, puede que sea un poco menos. Takami sonrió, bueno, tanto como un halcón podría sonreír de todos modos. Pues entonces causa una buena impresión, Naruto. Un aura oscura pareció filtrarse del hombre ahora de cabello castaño. Tengo intención de hacerlo. Y Naruto perdió el equilibrio, cayendo sobre el hombro del halcón y hacia el suelo. Ninpou. Golpea y ata. Romperme y sinceramente no estaba segura de lo que acababa de pasar. Había avanzado a grandes zancadas, con la intención de encontrar la muerte con dignidad mediante una técnica de suicidio que había estado preparando, que afortunadamente no requería sellos manuales, de lo contrario no podría realizarla, cuando se escuchó el chillido de un halcón cazador. Fue toda la advertencia que se le permitió al grupo antes de que atacara. Había echado una última mirada al cielo y vio una figura que caía. El grito áspero la sobresaltó, especialmente porque los tres halcones que habían estado allí arriba ya no estaban. Cuando cayó al suelo, el efecto fue indescriptible, pero necesitaba obtener alguna prueba de las habilidades del hombre, así que lo intentaría de todos modos. De cabeza, se lanzó hacia el suelo, vio que sus labios se movían ligeramente mientras daba una voltereta, a unos pocos pies del suelo, sus pies ahora golpeando el suelo. Hubo silencio por un segundo, antes de que una onda de choque masiva explotara a su alrededor, el polvo explotó y una gran parte del suelo debajo de él simplemente fue borrado. La onda de choque lanzó a todos los bandidos al aire mientras se escuchaba una vez más el grito de un halcón, de alguna manera atravesando el resto del ruido. El hombre desapareció, incluso cuando aparecieron halcones junto a los bandidos, aferrándose a ellos con lo que parecía toda la fuerza de la caída del hombre, destrozando la mayoría de sus huesos, e incluso haciendo que algunos de los bandidos más débiles explotaran por pura fuerza. Los únicos dos del grupo que lograron mantenerse en pie fueron los dos shinobi, y en el polvo los vio morir, con sangre brotando de ellos, pero ninguna herida visible hasta varios segundos después, cuando se escuchó un clic en el claro ahora silencioso. Mei miró atónita cómo los halcones desaparecían con la misma facilidad con la que habían llegado, sin humo que indicara su invocación, y el hombre se acercó a ella, con las manos brillando de color verde. Ella intentó encogerse, pero la pérdida de sangre finalmente la estaba afectando. Él habló, con voz tranquila y profunda. Quédate quieta, solo empeorarás tus heridas. Examinó brevemente cada herida con el resplandor, antes de centrarse en la más grave. Ella habló esta vez, su propia voz débil incluso para sus oídos. ¿Qué? ¿Por qué? La hizo callar con una mirada. Mei sintió el miedo que todos los shinobi temen de molestar a un sanador.
Siéntate primero y luego te lo explicaré. La ayudó a sentarse, la adrenalina se le fue disipando y la dejó bastante débil, completamente a merced de ese extraño hombre de cabello castaño. He estado cazando a esos dos ninjas durante un tiempo. Nunca había tenido la oportunidad de derribarlos hasta ahora, ya que estaba siendo un cebo muy bueno. Estaba demasiado débil para gritarle, así que se conformó con un gruñido. Sintió que eso le divertía un poco. Viendo que eras tan buena en eso, pensé que podría curarte. No veo un protector de frente. Quizás considerarías unirte a mí. Siempre podría usar una distracción en mi línea de trabajo. Además de eso, la pequeña lava que lograste conjurar parecía bastante poderosa, incluso si solo pudiste sacar muy poca de ella. El hombre la había estado curando mientras hablaba, y una vez que la píldora de sangre que le obligó a tragar hizo efecto, ella comenzó a sentirse mejor y a pensar un poco más claramente. Lo miró más de cerca, concentrándose en cosas que se le habían escapado cuando no podía concentrarse. Un sencillo conjunto negro, protectores de brazos y espinillas de un gris opaco, y algunas otras piezas de armadura dispersas cubrían su piel bronceada. Una máscara ambú en blanco cubría su rostro, pero había cabello castaño visible encima de eso. Entonces otras observaciones que ella había hecho inconscientemente pasaron a primer plano. A pesar del ligero tono burlón en su voz, había algo detrás de ello, no peligroso, pero era como si algo le faltara. Mientras tanto, Naruto le estaba devolviendo el favor, echando su primer vistazo a la mujer que había salvado. Un cabello rojo hasta los tobillos peinado en espiga, un flequillo cubriendo su ojo derecho, otros dos hundiéndose alrededor de su cuello y el último curvándose ligeramente debajo de su ojo izquierdo. Una piel esmeralda brillante estaba cubierta por un vestido azul largo, bastante escotado, debajo de sus pechos de hecho, pero estaban cubiertos por una armadura de malla, incluso si eso todavía revelaba un poco de escote. Por supuesto, dicho vestido estaba bastante cortado, revelando significativamente más de lo que debería por las diversas heridas que había sufrido y los casi accidentes, pero Naruto estaba ignorando eso. Mei todavía estaba muy alterada mentalmente. Incluso si estaba recuperando sus funciones, uno no se recupera por completo de una pérdida de sangre grave tan fácilmente. Si bien podía concentrarse un poco, estaba lejos de su nivel normal de funcionamiento. Esto la dejó presa fácil de un ligero genjutsu de Naruto, que sacó a relucir y mejoró una idea que ya tenía. Ah, no, me temo que no puedo unirme a ustedes. Tengo algo que hacer. Tal vez podrían ayudarme con eso. Después de todo, puedo garantizarles un lugar seguro donde quedarse después de que esté hecho. Si es un mercenario viajero como sospecho que es, considerando la falta de Itaate, debería estar cansado de ser atacado por ninjas desaparecidos que intentan hacer un pago fácil. El hecho de que esté cazando ninjas de rango A significa que tiene algo de habilidad al menos, incluso si no es lo suficientemente bueno como para enfrentarse a dos rangos A por sí solo. Sin embargo, pudo matarlos a todos mediante una emboscada, con halcones. Necesitamos a alguien tan sigiloso como ese. Todos los Anbu originales sirven al Mizukage. Por supuesto, no podríamos esperar otra cosa, ¿verdad? Si los Anbu traicionaran al Kage, frustraría todo el propósito de su existencia. ¿Y por qué debería molestarme en establecerme? Me gusta mi pequeña vida, viviendo en las sombras, sin tener que responder ante la autoridad de nadie. Estoy seguro de que lo que sea que tengas para ofrecer no puede compararse con eso. El genjutsu ya debería estar surtiendo efecto. Sentirá la necesidad de un cierto conjunto de habilidades, especialmente ahora que he encontrado evidencia de ese veneno en su cuerpo. Mi pequeño genjutsu se aprovechará de su necesidad de tener a alguien en quien confiar y, según lo que ella sabe, mi lealtad actual se puede comprar. Y todos sabemos que los buenos ninjas no muerden la mano que les paga. Mei se sostenía la cabeza entre las manos y gemía para sí misma. No estoy preparada para negociar con alguien ahora mismo, pero, con un traidor desconocido entre las fuerzas rebeldes, necesito a alguien de fuera del grupo en quien pueda confiar. Es un mercenario, podré pagarle una vez que termine la rebelión y ganemos. Normalmente no me molestaría, pero nuestras fuerzas son destrozadas por gente que ha sido entrenada para el sigilo. Si muere, bueno, no tendré que pagarle, así que no hay pérdida. Por otro lado, si es bueno con el sigilo, debería ser capaz de encontrar a nuestro pequeño traidor. Tal vez incluso se le acerquen para intentar contratar sus servicios. Le llevó varios minutos resolver todo esto, cuando normalmente su mente aguda solo le llevaría unos segundos. Estoy dispuesta a pagarte, dijo, todavía sosteniendo su cabeza dolorida. Acababa de descubrir que odiaba mirar una máscara en blanco.
Además de no poder ver las reacciones de quien la llevaba, también estaba empeorando su dolor de cabeza. El hombre colocó una mano verde brillante sobre su cabeza, aliviando su dolor de cabeza. Ella suspiró aliviada. Hablaremos de eso más tarde. No irás a ningún lado durante unos días. Mei levantó la cabeza de golpe, con una clara expresión de protesta en su rostro, pero fue interrumpida por él, que habló primero. Aunque tuvieras un mejor sanador, no te moverías al menos durante las próximas 24 horas, y tienes suerte de que no sea peor. A menos que tengas ganas de reabrir esas heridas, te quedarás sentado. Lo miró fijamente durante varios segundos antes de volver a hablar. No puedo, tengo que volver, me estarán buscando. El hombre meneó la cabeza, sentándose también. Buena suerte con eso. Creo que podrías llegar a 1 milla antes de que esas cosas se abran por el estrés, incluso si solo estás caminando. Por supuesto, hazlo si lo deseas, no te detendré, pero no le harás ningún bien a nadie en la forma en que estás ahora. Ella gruñó de nuevo, pero esta vez fue por su impotencia y su incapacidad para moverse. Así que ahora estaba atrapada con alguien que no conocía, que nunca había visto antes, y la única información que tenía sobre él era un ataque, su grupo de invocación y el hecho de que era un mercenario. Se acomodó, resignada a esperar, pero también tratando de prepararse para un interrogatorio. Nunca me dijiste tu nombre, afirmó, comenzando su pregunta con una simple, una que debería haber preguntado antes. Anzo, dijo, con una voz que aún no transmitía emociones. Ella había notado que, salvo algún que otro tono de emoción, la voz del hombre no transmitía emociones. Anzo, probó el nombre, uno que nunca había oído antes. No había forma de saber si estaba mintiendo, así que tendría que recurrir a otros métodos para ver si era un espía del Mizukage. ¿Y el tuyo?, preguntó. Mei asintió, como si estuviera confirmando algo. Soy el líder de la Revolución de la Niebla, es un honor para mí, dijo, volviendo a ese ligero tono burlón. ¿Has oído hablar de mí?, preguntó con cautela, preparándose por si necesitaba derretirlo. Una risita leve y sin humor que salió del interior de la máscara la tomó por sorpresa. No se puede entrar en las naciones elementales sin oír hablar de la rebelión de Kiri, y no se puede estar mucho tiempo en Kiri sin oír hablar de su poderoso líder. Eres muy conocido, querido, y también tienes fama de ser de nivel Kage. Supongo que eso explica el veneno que encontré en tu sistema. Mei se relajó, liberando el chakra que había acumulado. Todavía se mantenía nerviosa, pero no tanto como antes. Naruto se irritó un poco por eso, pero se encogió de hombros, sabiendo que su mente había disipado inconscientemente su genjutsu, incluso si los efectos aún persistían. Ya veo. Entonces sabes lo que te pido. Mei lo vio asentir antes de responder. ¿Deseas que me una a tu pequeña rebelión? Considerando que me acabas de conocer, me pregunto por qué. Un segundo genjutsu, incluso más insidioso que el primero, aprovechó las inseguridades que tenía la mujer ahora, lo que hizo que le contara sus preocupaciones. Sin embargo, no iría más lejos, porque una vez que ella terminara, su lugar en la rebelión estaría asegurado. Ella no podría permitirse nada más. Mei suspiró, sus preocupaciones y temores se habían ido acumulando durante años, incluso antes de que comenzara la rebelión. Ella lo miró. Sus instintos, o en este caso el genjutsu de Naruto, le decían que podía confiar en este hombre, y realmente necesitaba a alguien con quien hablar, con quien ser completamente honesta y ser ella misma. En circunstancias normales, no se le habría ocurrido hacer algo remotamente similar a esto, pero gracias al genjutsu y a sus heridas, su sentido común estaba un poco escaso. Un sinfín de razones para empezar. Y al principio. Y a pesar de la respuesta tan común, lo hizo, remontándose a antes de la rebelión. Si quieres entender realmente por qué quiero que te unas, necesitas saber por qué lucharías. La mayoría de los mercenarios no lo harían, y ella lo sabía, pero Mei conservó lo suficiente de su mentalidad habitual para saber que no podría permitirle que se fuera después de esto, y como tal, se esforzó por convencerlo de que se quedara. El asentimiento que recibió la animó un poco, haciéndole tener la esperanza de que no se convirtiera en una amenaza para la seguridad de su revolución. Todo empezó unos meses después de que nuestro Yondaime Mizukage, Yagura del Océano, asumiera el cargo. Es el actual Jinchuriki de la Tortuga de Tres Colas, y así como esa bestia es la más pacífica y tranquila de los Biju, también Yagura era el más tranquilo de nuestros shinobi.
Era un alma pacífica, que prefería simplemente meditar solo en su claro favorito que lidiar con las pruebas y problemas de la posición de Kage, pero los ancianos deseaban un cambio de la reputación de la aldea como la niebla sangrienta. Yagura siempre había sido un fuerte oponente contra la práctica, que era común en nuestra academia, de hacer que los estudiantes graduados mataran a su mejor amigo. De hecho, una de las cosas que prometió hacer fue librarnos de esa práctica. Ella sonrió, recordando con cariño al pequeño Kage. Tan gentil y amable, pero luego todo cambió. Yagura recibió un informe de uno de sus Anbu, un hombre con máscara de zorro y cabello negro puntiagudo. El hombre con esa máscara se fue y nunca más fue visto, pero dejó un legado duradero. Al principio fueron pequeños cambios, un edicto estricto aquí y un impuesto extra allá en nombre de la seguridad de la aldea. Eso no fue nada especial, pero pude ver los cambios lentos en él. Sus ojos, una vez de un marrón cálido y afectuoso, se volvieron oscuros, perdiendo esa chispa de amabilidad que siempre habían tenido. Nadie más sospechó nada, pero yo había sido amiga de él durante algún tiempo y podía verlo. Suspiró, baja por la tristeza. Me hubiera gustado haber hecho algo, haber intentado ayudarlo más. Probé muchas cosas, traté de arreglar lo que lo aquejaba, pero fue en vano. Cuando surgió la disputa sobre si mantener o no el consultorio que nos dio el nombre de The Bloody Mist, me resultó obvio que se estaba deslizando por un camino resbaladizo hacia la dictadura. Ese día transcurrió como estaba previsto al principio, las dos partes se acercaron y presentaron sus argumentos, y estaba claro con cuál de las dos debíamos habernos quedado. Vi algo ese día, algo que me hace creer que está bajo algún tipo de control o genjutsu. Había una lucha dentro de él, tan clara para mí como tú lo estás ahora. Agonizó por su decisión durante un tiempo, sus ojos se oscurecieron, se calentaron de nuevo, pero finalmente la oscuridad que había dentro de él triunfó. La práctica se mantuvo, y aunque sus razones eran lógicas, todavía sorprendió a todos. Creo que ese fue el día en que se me ocurrió por primera vez la idea de una rebelión. Poco después se hizo evidente cuánto había cambiado debido a lo que fuera que lo influenciaba. El hombre que alguna vez fue amable y feliz se volvió cruel y oscuro, imponiendo reglas y regulaciones que incluso Iwa consideraría extremas. Demasiado pronto llegó la masacre de la línea de sangre. Todavía no estoy segura de cuánto tiempo había estado preparándolo, pero sí sé que esta guerra civil realmente comenzó el 6 de septiembre, hace aproximadamente 10 años. Hizo una pausa mientras Naruto la evaluaba. No podía tener más de 37 años, probablemente más cerca de 35. Tendría que haber estado entrando en sus 20s cuando todo esto comenzó. Entonces, ¿cuál era su relación con Yagura? No amantes considerando la edad, pero, un mentor tal vez. Algún tipo de figura paterna o de hermano mayor. Lo primero que supe de ello fue cuando los espadachines restantes de la niebla y yo fuimos reunidos en una demostración de fuerza por Yagura. Nos fuimos, junto con una gran fuerza de shinobi, y terminamos cerca de la casa de un clan de linaje de sangre. Estos eran los Yuki, un clan de shinobi que usaban hielo y que siempre habían sido leales a Kiri. Se nos ordenó masacrarlos. 3 espadachines de los 5 restantes detuvieron sus espadas en estado de shock junto conmigo, pero los 2 restantes y el ejército destruyeron la casa del clan. Ni un solo miembro quedó con vida cuando terminaron. Zabuza, Kisame y Hinin casi atacaron a Yagura, pero se detuvieron solo porque los detuve. Tan fuertes como son, incluso ellos caerían ante Yagura y el ejército, especialmente con los otros 2 miembros luchando a su lado. Di una razón de por qué no nos unimos a la masacre, diciendo que si tantos shinobi de alto nivel se unieran para atacar a un solo clan, se difundirían rumores de que Yagura les temía. Él aceptó esa razón y nos permitió regresar. Hinin y Zabuza me gritaron por detenerlos una vez que nos alejamos una buena distancia, pero el ahora tranquilo Kisame, el más fuerte del grupo, los calló fácilmente y les explicó por qué lo hice. Kisame inmediatamente comenzó a planear conmigo. No podíamos dejar que esto quedara impune. Yagura se había vuelto loco oficialmente, e incluso si estaba controlado por algo más, todavía tendríamos que acabar con él, para hacer justicia a los que habían muerto. ¿Sabías que en realidad era Kisame quien se suponía que lideraría la rebelión? Estábamos igualados en ese momento, y yo no tenía ningún deseo de tener el peso de una nación cayendo sobre mis hombros. Él, por otro lado, no solo estaba dispuesto, sino ansioso. Kisame era un firme creyente en Kiri, y creía que para que prosperara, la aldea debía estar unificada. Lo que Yagura estaba haciendo solo resultaría en una guerra larga y sangrienta. No pasó ni un mes cuando noté un cambio en Kisame.
Antes se mostraba ansioso y apasionado, pero ahora estaba casi deprimido. Nunca respondió a mis preguntas sobre qué le pasaba, pero yo tenía mis sospechas. Creí entonces, y sigo creyendo hasta el día de hoy, que el hombre que controla a Yagura también le hizo una visita a Kisame, pues sus ojos ahora tenían la misma oscuridad. Sin embargo, no era tan pronunciada, lo que me hace pensar que Kisame podría volver en las condiciones adecuadas. Ya no podía confiar en Kisame y, poco después, Zabuza fracasó en un intento de asesinato contra Yagura, lo que provocó que huyera de Kiri. Kisame fue expulsado por Yagura poco después. Con mi único aliado restante, Jinin, comencé a forjar los cimientos de la revolución. Los primeros que recluté fueron mis generales, aquellos que tenían linajes o se manifestaron en contra de Yagura, aquellos que sabía que serían los siguientes en ser asesinados. Demasiado pronto la locura de Yagura continuó, afectando a todo el país con un fervor antilinaje. Perdí mi puesto de asesor y, muy pronto, mi clan fue masacrado. No mucho después, Jinin y yo pudimos iniciar la rebelión, pero fue a costa de su vida. De alguna manera, Yagura descubrió nuestro plan y, aunque éramos pocos, todos éramos algunos de los shinobi más fuertes que había. Sin embargo, Jinin demostró por qué era miembro de los espadachines al derrotar a Jinpachi, del par sin corazón, antes de caer ante el otro miembro, Kusimaru. Desde entonces, nuestra cantidad solo ha crecido, pero las fuerzas de Yagura nos han superado en cada paso. Sus Anbu de élite nos superan en cada paso, tomando lo que ganamos y destruyéndolos. Además de eso, parece que la mitad de los reclutas que conseguimos son traidores. Yagura conoce cada uno de nuestros movimientos, cada una de nuestras bases, cada uno de nuestros planes. Y todos los días, esas pocas personas, tanto con linaje como sin él, que permanecen en la aldea son maltratadas y degradadas, sino ejecutadas. Ella había sido fuerte durante toda la historia, pero ahora una lágrima se abrió camino por su mejilla. Acabo de recibir la noticia de que los últimos de mi clan, mis padres, han sido asesinados. Otra lágrima cayó, seguida de otra, y pronto Mei estaba llorando, derramando las lágrimas que se habían ido acumulando desde el día en que Yagura cambió. Casi se derrumbó, detenida solo por los brazos del mercenario, que la sostuvo mientras lloraba. Ninguno de los dos supo cuánto tiempo lloró, pero cuando terminó ya había amanecido de nuevo, ya que era la mitad de la noche cuando comenzó. Los ojos verdes enrojecidos miraron a Naruto desde su hombro, y Naruto por primera vez sintió culpa. Era una sensación extraña para él, ya que nunca la había experimentado antes. Maldita sea Jiraiya, pensó. Naruto no había pensado que el hombre lo hubiera afectado tanto. Un shinobi simplemente no podía permitirse el lujo de tener algo remotamente parecido a la culpa. Podría paralizarlos, hacer que se congelaran durante una matanza. Jiraiya, a pesar de que Naruto intentaba obligarlo a ser serio, había hecho todo lo posible para pervertir a Naruto y humanizarlo. Entre Danzo y las constantes matanzas, Naruto había creado su modo de batalla para que permaneciera activo permanentemente, pero de alguna manera el hecho de que él había sido la fuerza impulsora detrás de las lágrimas de esta mujer lo estaba desgarrando por dentro. Gracias, dijo con la voz entrecortada por las lágrimas. Naruto no sabía exactamente por qué le estaba agradeciendo, si por abrazarla o por escucharla con simpatía, pero asintió de todos modos. Se separó de él, algo dentro de ella se había ido. Todos eran débiles en algún momento, y en ese momento necesitaban a alguien que los apoyara. Para Mei, ese momento acababa de pasar, y para su vergüenza, había sido con alguien a quien apenas conocía, y podría haberla matado fácilmente durante ese tiempo. Respiró suavemente durante un tiempo, tratando de recuperarse por completo antes de continuar. Si te unes a nosotros, y espero que lo hagas, lucharás para salvar las vidas de prácticamente todos en el país del agua. Como estoy segura de que sabes, la riqueza y la tierra del daimyo están directamente vinculadas a su aldea shinobi, y con nuestra debilidad actual somos vulnerables. Estoy dispuesta a pagarte lo que desees, dentro de lo razonable, ya sea en yenes, dinero, o si es un puesto para el que eres apartamento una vez que termine esta guerra. Se quedó en silencio, esperando que este hombre estuviera de acuerdo. No podía permitirse el lujo de dejarlo vivir de otra manera. Naruto se quedó en silencio por un largo tiempo, de hecho el sol ya había salido por completo antes de que él le respondiera, tiempo suficiente para que ella se pusiera nerviosa y se preparara para matarlo. Lucharé a tu lado. Llamas oscuras lamían a los esqueletos que aún sangraban, una cúpula negra cubría el campo hasta donde alcanzaba la vista, 23 shinobi de pie en un círculo en la oscuridad.
Sus ojos buscaban frenéticamente, con las orejas alerta y esforzándose por escuchar incluso un solo sonido en la oscuridad total. Una risa desagradable resonó entre las sombras, haciendo que más de un hombre se estremeciera de miedo. Al frente había un hombre, que no estaba tan asustado como los demás. Era él en quien se centraba el que perseguía al grupo, el agudo chillido de un halcón atravesando la oscuridad. Taka Oni, halcón demonio / halcón demonio. Murmuraban los distintos shinobi. El líder los calmó, sacando una espada con forma de aguja mientras sus ojos buscaban en la oscuridad, con los oídos atentos a cualquier sonido. Callen, idiotas. Esto es solo un genjutsu, o algún tipo de jutsu de sombras como el que usa el clan Nara de Konoha. No hay razón para entrar en pánico cuando todos y cada uno de nosotros hemos sido entrenados para situaciones en las que la vista es inútil. La voz del hombre era áspera y fría, la ira era evidente en cada sílaba. Los hombres se callaron, por el momento más temerosos de su líder que de la infame leyenda que podría estar acechándolos. Se sintieron un poco tranquilizados por lo que había dicho el hombre, pero se vieron eclipsados por el miedo que le tenían. Kusimaru Kuriarare no era un hombre feliz mientras trataba de encontrar a su oponente, y no era solo por las condiciones desfavorables en las que se encontraba. Las cosas habían estado yendo directo al infierno para las fuerzas del Mizukage, y desde hacía bastante tiempo. Suspiró, deslizándose hacia sus recuerdos, a pesar de saber muy bien que los hombres bajo su mando estarían muertos en poco tiempo. Era la forma en que trabajaba el Taka Oni después de todo, sintiendo un placer enfermizo al matar a los subordinados antes de torturar a los comandantes. Todo había comenzado con la ruptura de sus únicos amigos, sus divertidos y sádicos amigos, los 7 espadachines de la niebla. Un título más tradicional, tomado de mucho antes de la era de los shinobi, se consideraba un honor mayor que cualquier otro ser uno de los 7 espadachines. No se sabía mucho sobre el grupo anterior, pero lo que se sabía era que si bien los 7 nunca habían luchado codo con codo, habían mantenido amistades y siempre habían acudido en ayuda de los demás. El ejemplo más notable de esto fue cuando Kenshin Uesugi y Shingen Takeda se unieron contra el poder del clan Date hace mucho tiempo. Y ese pequeño trozo de historia había dado lugar a leyendas. La leyenda comenzó de manera bastante simple, un viejo historiador, conocido solo por su título, sensei por su gran conocimiento, propuso la idea al Shodaime Mizukage, después de ampliar la historia detrás de ella. Estos espadachines eran leyendas, maestros de todas las formas de combate posibles. ¿Qué pasaría si los resucitáramos y los hiciéramos luchar como uno solo? Habían pasado 3 generaciones y ahora se habían ido. Él era el último que quedaba, incluso su hermano de sangre, Jinpachi, había caído en la discordia entre las filas. Odiaba a todos y cada uno de esos rebeldes, arderían por matar a su familia, la única que había conocido. Desde su punto de vista, había sido esa zorra de linaje, Meiterumi, quien le había arrebatado a su familia. Y pensar que alguna vez la habían considerado una de ellos. Se preguntó qué había hecho falta para que sus hermanos los traicionaran. Incluso en el calor de la batalla, una sonrisa apareció en el rostro de Kusimaru al recordar tiempos más felices. Su hermana, Ameyuri Ringo, su personalidad divertida y sedienta de sangre, se fusionaba perfectamente con un temperamento pelirrojo. Ella era la hermana menor, la que todos querían proteger. Había sido la primera en morir, de una enfermedad terminal, pero a pesar de eso había traído honor a las leyendas, empuñando la kiba de doble filo, cuchillas afiladas como navajas de lo que siempre había parecido ser un rayo en sus manos. Ameyuri había sido la mejor rastreadora del lugar y nunca había perdido a un solo enemigo, independientemente de las condiciones. Momochi Zabuza, el demonio oculto en la niebla, el sarcástico, leal y sigiloso portador del Kubikiribocho, el cuchillo de trinchar decapitador. A pesar de ser el más fácilmente provocado de todo el grupo, Zabuza siempre había tenido un sentido del honor invisible en los otros miembros. Si bien cada miembro tenía su honor, Zabuza lo llevó a otro nivel, una vez incluso se lastimó intencionalmente para darle a un oponente herido una pequeña oportunidad de vencerlo. Mangetsu Ozuki, la segunda venida del demonio. Originalmente parado a la sombra de Zabuza, el hombre había demostrado rápidamente ser un miembro digno, capaz de manejar todas y cada una de las espadas de la niebla, pero especializándose en la Iramekarei, la espada más pesada del grupo. Mangetsu había sido el comediante del grupo, siempre feliz y divirtiéndose, generalmente se lo encontraba cerca de Ameyuri o con Zabuza cuando no estaba enseñando a su hermano menor. Himina que vino, el más arrogante del grupo, pero también uno de los más fuertes. Blandiendo la combinación de martillo y hacha que era Kabutowari, el hombre solo había buscado una buena pelea.
Aunque distante de los demás, Jimin siempre había estado allí cuando alguno de los otros lo necesitaba, y el hombre había vivido según un credo, honrado por los espadachines. Ataca a uno de nosotros y nuestras fuerzas te destruirán. Jinpachi Munashi, su hermano de sangre. Un bastardo verdaderamente sádico, incluso entre su grupo, Jinpachi siempre había estado discutiendo con él, pero ambos sabían lo cercanos que eran. Peleando con la espada explosiva, Shibuki, Jinpachi siempre había sido un enemigo poderoso, con una cantidad limitada de etiquetas explosivas para acompañar una furia de batalla sin fin. Jinpachi había sido un berserker, y cuanto más herido estaba, peor lastimaba a sus oponentes. Cuando el hombre realmente se ponía en marcha, solo él, Kusimaru, podía calmarlo. Y finalmente Kisame Oshigaki, el líder de los 7 y veloz, empuñando la espada más delicada del grupo, la Sameeda que absorbe chakra. El hombre había sido el más fuerte del grupo, su jutsu de agua de destrucción masiva y su habilidad con la espada le permitían dominar fácilmente a todos y cada uno de sus enemigos. Kisame siempre había estado atento a los diversos miembros del grupo, el mayor y el que los había mantenido unidos a través de las muertes del grupo. Ameyuri había muerto a causa de su enfermedad, y una pequeña perra llamada Raiga había robado las espadas de Kiba, y el maldito Mizukage le había permitido quedárselas. En 6 meses, el bastardo había abandonado Kirigakure, llevándose las espadas con él. A Mangetsu, siempre el más cercano a Ameyuri, no le había gustado mucho eso, y había perseguido al traidor y casi lo había matado. Tomó las espadas de Kiba en la mano, Raiga yacía roto en el suelo frente a él, sellando su propia espada en un pergamino que siempre había marcado, que transportaba las espadas al santuario de los 7 espadachines, el lugar donde los nuevos espadachines deben reclamar sus espadas para ganarse el respeto de los demás. Mangetsu había estado a punto de matar a Raiga, cuando un niño lisiado llamado Ranmaru lo había apuñalado en el corazón con una especie de ataque relámpago, aprovechando sin saberlo la propia técnica de agua de Mangetsu. Mangetsu había muerto allí, y Raiga había conservado las espadas, ocultándose para evitar el castigo de todos los demás miembros. Mei había ayudado al grupo a superar el dolor por la muerte de 2 miembros de la familia, convirtiéndose en una hermana. Luego, de alguna manera, había puesto a Zabuza, Jimin y Kisame en contra de él y Jinpachi después de que el Mizukage ordenara la ejecución de los bastardos rebeldes de la línea de sangre. Los 7 espadachines habían sido creados para servir al Mizukage, y esos 3 habían traicionado uno de los fundamentos de su organización. Kisame y Zabuza huyeron, y él y Jinpachi habían matado a Jimin antes de que Jinpachi muriera. Kusimaru suspiró para sí mismo en la penumbra de la cúpula, escuchando a medias mientras sus hombres murmuraban entre ellos. Las cosas habían parecido tan simples en ese entonces, encontrar y matar a todos los rebeldes para vengar a su familia. Y por un tiempo, había seguido siendo así de simple. Durante mucho tiempo, los rebeldes siempre se estaban retirando, siempre huyendo del poder del Mizukage y del último miembro leal de los 7 espadachines. Luego, todo cambió hace apenas 4 meses. El grupo de Kusimaru había estado siguiendo una pista sobre un grupo de rebeldes, con la firme intención de reducir el número ya reducido de enemigos que se les oponían. Ese fue el día en que comenzó la leyenda del Takaoni y el día en que Kusimaru se vio obligado a empezar a usar una máscara. El día pasó ante sus ojos, atormentándolo ahora como si estuviera durmiendo. Escena retrospectiva. La risa resonó en todo el claro cuando uno de los hombres bajo su mando hizo una broma, una vez más sobre la incompetencia de los rebeldes. Kusimaru nunca se había reído de estos chistes, sabiendo que los rebeldes eran tan buenos como eran, solo que estaban superados en número y maniobrabilidad en cada paso gracias a sus espías. Una sonrisa burlona todavía se extendía por su rostro bastante atractivo, sacudiendo su largo cabello castaño mientras desenvainaba la espada de aguja. Estos rebeldes morirían, y él sería el que vengaría a sus camaradas caídos. El chillido de un halcón resonó cuando llegó a una conclusión, lo que lo llevó a pensar: ¡qué apropiado! El cazador aprueba mi decisión de cazar a todos y cada uno de esos simpatizantes de la línea de sangre. Lo primero que Kusimaru supo que estaba mal fue cuando ya no escuchó las risas de sus hombres, que tampoco se habían apagado. Sus sentidos se volvieron locos cuando escuchó un golpe sordo y el ligero roce de una espada al atravesar la carne. Conocía ese sonido muy bien, ocurría cada vez que su espada se ponía en acción. Se dio la vuelta, listo y ansioso por matar al que había estado atacando a los que estaban bajo su mando, solo para no encontrar nada allí. Nuibari le habló, vibrando en su mano y asegurándose de que supiera que alguien peligroso estaba allí. La agarró con más fuerza para tranquilizarlo.
De las 7 espadas, Nuibari era la más cautelosa, ya que sus portadores eran tradicionalmente los más temerarios. Mostrando la sensibilidad que tenían las 7 espadas, en manos de una que había aceptado, Nuibari daría advertencias, aliento e incluso poder a quienes luchaban con ella. Sus oídos, acostumbrados durante años a la espesa niebla de Kiri, captaron un leve chapoteo, el sonido de alguien que había pisado suavemente la hierba mojada. Sonrió para sí mismo, sabiendo que ahora el tonto que lo desafiaba moriría. Se dio la vuelta y Nuibari ya se estaba moviendo para ensartar a quien intentaba acercarse sigilosamente a él. Kusimaru usó su inmensa velocidad para aparecer detrás del enemigo, atrapó su cuchilla de aguja y tiró del alambre. Costura completa. Veamos qué tipo de imagen he hecho hoy, murmuró mientras se daba la vuelta, solo para ser golpeado por el tronco que había ensartado. Hizo muy poco, ya que estaba acostumbrado a ataques más fuertes con menos advertencia, pero le dijo que había fallado su objetivo, una rareza para él. Una fracción de segundo fue todo el tiempo que tuvo para poner su espada detrás de él cuando una katana casi le corta la cabeza. El sonido metálico resonó en el claro cuando Kusimaru vio por primera vez a su oponente, breves destellos cuando la katana del hombre se desenganchó y volvió a blandir. Las chispas volaron de las espadas combinadas, iluminando una máscara de estilo ambú en blanco y un cabello castaño puntiagudo. Kusimaru tomó la ofensiva, intentando apuñalar al hombre nuevamente. Un senbon lo golpeó por detrás, disipando la figura con la que había estado luchando. Genjutsu. Pensó horrorizado y entonces el veneno hizo efecto. El hombre que estaba frente a él se triplicó en 3, y solo la suerte evitó que muriera al tropezar con el cadáver de un aliado, lo que provocó que la katana no le alcanzara el cuello y, en su lugar, le hiciera un largo corte en la cara. Kusimaru pensó que iba a morir cuando el agua inundó el campo. Lo último que vio antes de desmayarse fue el rostro enojado de Yagura. Fin del flashback. Kusimaru se sacudió de su ensoñación cuando Nuibari volvió a vibrar en sus manos, mucho más fuerte que la última vez. Su resolución se endureció cuando se cortó ligeramente con su espada, disipando no menos de 3 genjutsu, la cúpula de oscuridad desapareciendo, sus hombres desapareciendo y ese hombre apareciendo frente a él, con un halcón sobre su hombro y una katana en la mano. La luz del día brilló sobre el campo, destellando en la espada desnuda, y a pesar de sí mismo Kusimaru se estremeció con un ligero miedo. No era por la apariencia del hombre, ya que simplemente estaba vestido con el equipo típico de estilo ambú, la máscara en blanco incluida, y de una altura ligeramente por debajo del promedio. No, era algo más profundo, algo más oscuro, algo que solo había percibido en Yagura antes de hoy. Este hombre, en realidad puede ser una amenaza para el Mizukage. Se sacudió la idea, descartándola a pesar de las advertencias de Nuibari. Si fuera cierto entonces no podría huir de todos modos, y si no lo fuera entonces mataría al hombre. Nuibari se acercó, la delgada hoja de la espada de aguja brillaba al sol. Kusimaru habló, la emoción de luchar contra un oponente fuerte burbujeaba dentro de él. Era una maldición de los fuertes, uno se pasaba toda la vida trabajando para volverse fuerte, luego, una vez que lo hacía, se volvía obsoleto, la falta de personas poderosas que los empujaran los hacía volverse complacientes y rogaban por alguien con quien luchar. La última vez me tomaste por sorpresa y por eso te aplaudo. Esta vez, sin embargo, no será tan fácil. El hombre no dijo nada mientras el halcón alzaba el vuelo y ascendía hacia el cielo. En un instante, el hombre bloqueó más de una docena de rápidas estocadas de la hoja de aguja, la última rebotó en la parte plana de la katana y se alejó unos escasos centímetros, tiempo más que suficiente para que el hombre de cabello castaño lo cortara. Kusimaru agarró algo en el aire con su mano izquierda, tirándolo hacia abajo mientras los cables atrapaban la espada del hombre. ¿Puedo al menos saber tu nombre, Takaoni?, preguntó. El hombre probó el cable y se dio cuenta de lo fuerte que era. Me llamo Anzo, dijo mientras cortaba el alambre con facilidad, sorprendiendo tanto a Kusimaru que apenas logró escapar del corte. Saltó hacia atrás, desviando golpes que eran tan rápidos como los suyos, sorprendiéndolo aún más. El alambre de Nuibari nunca había sido cortado antes. ¿Y ahora me está presionando tan fuerte que no puedo contraatacar? ¿Qué diablos es este tipo, un Uzumaki? Fueron los únicos que alguna vez pudieron igualar a un miembro de los espadachines, el único clan que sabía más sobre la historia detrás de nuestro título que nosotros. Un pico que golpeó la parte posterior de su cuello, con fuerza más que suficiente para romper el frágil hueso, terminó su breve contemplación, enviándolo a unirse a sus antiguos camaradas en la muerte. En los árboles de arriba, Terumi Mei sonrió sombríamente.
Con la muerte de Kusimaru, la marea terminaría de volverse en contra del Mizukage, apenas 4 meses después de que Anzo se uniera a la revolución. Si no lo supiera, habría jurado que él ya había hecho esto antes, pero no había forma de que estuviera involucrado en la rebelión de los demonios en las tierras estériles. Eso había sido todo con Oa, más específicamente Danzo. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.